Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos en lo que el apóstol Pablo dio instrucciones específicas a los hermanos en Corinto. Entonces, vamos a ver en esta parte, la parte número 21. Hemos estudiado ya algunos aspectos de 1 Corintios capítulo 10, versos 16 hasta el 22. Y hemos visto dentro de ello la copa de bendición. Ahora vamos a continuar viendo lo que describe el apóstol Pablo cuando dice que es una comunión de la sangre de Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, verso 16, la palabra comunión significa participación. Repito, la palabra comunión significa participación. Se traduce como koinonía, que quiere decir una participación conjunta. O sea, una participación conjunta es entre varios. No puede haber comunión, en otras palabras, estando yo solo. Noten lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versos 18 y 20. Ahí nos expresa lo siguiente cuando dice: mirad a Israel según la carne. Permítanme, voy a rectificar. Sí, es 1 Corintios capítulo 10, versos 18 y 20. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. La koinonía no es el conjunto de los miembros de las partes de la iglesia, sino una relación existente dentro de la iglesia y mediada por la misma. Una relación de miembros y partes entre sí, o una relación de los miembros y las partes con la iglesia como un todo. Está ahí objetivamente como algo en común, o sea, el koino, de lo cual participan todos los que pertenecen a la comunión, o sea, todos los que pertenecen a la koinonía. ¿Ves? Entonces, fíjense que doy un ejemplo de los sacerdotes antiguos testamentarios. Estos sacerdotes antiguos testamentarios participaban del altar al consumir porciones designadas de los animales que eran sacrificados en el altar. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Levíticos, en el capítulo 8 y el versículo 31. Dice: y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comela ahí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando digo que los sacerdotes antiguos testamentarios participaban del altar al consumir porciones designadas de los animales que eran sacrificados en el altar? Los cristianos que comían de la mesa del Señor y de la mesa de un ídolo estaban participando tanto de Jesús como de los demonios. ¿Me entiendes? Repito, los cristianos
que comían, ahí en Corinto, por supuesto, que por eso el apóstol Pablo está dando esta corrección. Estos cristianos que comían de la mesa del Señor y de la mesa de un ídolo, estaban participando tanto de Jesús como de los demonios. Entonces el apóstol Pablo quería que participaran exclusivamente de Jesús y de sus hermanos cristianos. Esa es la coinonía, esa es la comunión. Participar exclusivamente de Jesús y de los hermanos cristianos, no de los demonios. No tenían que participar de los demonios. Por eso el apóstol Pablo dice del altar y no de Dios, con el fin de recalcar la comunión delante o mediante el acto específico de la adoración o de los sacrificios. Entonces vemos que la copa y el pan son una comunión. La copa y el pan son una comunión o una participación en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesús. Esto lo está dejando completamente claro. Esta participación de la sangre de Cristo tiene como objetivo ser un símbolo conmemorativo de la comunión con Cristo y no una bebida literal de su sangre. No puede ser una bebida literal de su sangre. Y está claro por el hecho de que Cristo aún no había muerto para cuando Él instituyó esta cena, y que esta participación es en memoria de Él y no para beberlo a Él. Por eso miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 25. 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí. Esto es completamente muy claro. Entonces, ¿qué vemos? Que la necesidad de involucrarse espiritualmente mientras se toman los elementos físicos de la cena del Señor hace esta ocasión semejante al bautismo. O sea, explico esto. Es cierto que los elementos que usamos son físicos, son materiales. El pan es real, no es imaginario. Es pan sin levadura, hecho de harina de trigo. El fruto de la vid, jugo de la uva, es real, tampoco es imaginario. Pero tenemos que ver que la necesidad de involucrarnos espiritualmente mientras se toman estos elementos físicos de la cena del Señor. Por eso decía que esto es una semejanza al bautismo. Por ejemplo, la obediencia de corazón es necesaria en el momento que somos físicamente sepultados en agua y resucitados de ella. Es cierto que cuando somos bautizados, vamos al agua. Es un acto físico. El agua es física. El agua es totalmente física. Todo lo que se ocupa es físico. Pero tenemos que entender que es un acto de índole totalmente espiritual. Es decir, aquellos que eran esclavos del pecado se hacen siervos de la justicia. Miren lo que dice en Romanos capítulo 6, en los versos 17 y 18. Dice acá: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina del Evangelio, pues, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ustedes pueden notar que todo lo que antecede a esta declaración del apóstol Pablo es lo físico. La ropa, el acto en sí es físico, el agua es física, la pila es física, pero tenemos que entender que todo lo que está profundizado en esto es totalmente espiritual. Es decir, aquellos que eran esclavos del pecado se hacen siervos de la justicia y sus pecados son perdonados y lavados por el bautismo. Por eso Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De usar lo material, lo profundo del acto del bautismo es lo consecuente, o sea, lo espiritual. Lo espiritual es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, el bautismo por sí solo no puede producir tal cambio. El cambio no se da por el hecho físico, por el hecho de haber sido zambullido en agua. No se da por eso, sino que tiene que estar acompañado en mi persona de un cambio de actitud. Espero darme a entender. Si yo no tengo un cambio de actitud, pues evidentemente que el bautismo lo vamos a transformar en un rito. Lo vamos a transformar en algo que no salva, como lo ha especificado nuestro Señor. Asimismo, ¿por qué estoy dando esta ilustración y comparación? ¿Por qué estoy haciendo este parangón? Porque asimismo, hermanos, si tomamos los elementos de la cena del Señor sin tener en mente doctrinal lo que ellos significan, entonces no estamos haciendo honor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pues digo pues de que de la misma manera no nos beneficiamos espiritualmente de la cena del Señor por el solo hecho de haber participado físicamente de ella. Por el solo hecho de haber participado físicamente de ella no hay beneficio, sino que tiene que haber el entendimiento, de a qué se refiere precisamente. Es decir, que tenemos que tener un vínculo, y una comunión espiritual con el Señor a un nivel razonable con los demás cristianos. Por eso es que vemos que los cristianos son socios del Señor y unos de otros en su acto central de comunión, es decir, hermanos, una sociedad que es tan íntima y completa que lo hace decir. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, noten, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El mismo pan no está refiriendo a usar un pan ni todas las iglesias, sino que está diciendo la esencia de ese pan. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo en Cristo Jesús, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esto es lo que aquí se está presentando. No sirve. Ahora veamos
la palabra, vamos a ver tres palabras: copa, mesa y pan. Copa, mesa y pan. Al escribir sobre la copa, la mesa y el pan, el apóstol Pablo usó figuras retóricas. Este recurso literario en particular es llamado en la figura del lenguaje conocida como la metonimia. La metonimia es la figura que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que guarda una relación de causa a efecto. Es decir, que cuando se cambia el nombre no hay lugar para entender otro significado. Entonces, fíjense bien, al escribir sobre la copa, la mesa y el pan, Pablo usó estas figuras retóricas. Y como digo, este recurso literario en particular llamado metonimia es una comparación en la que una palabra sugiere algo relacionado con ella. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la copa y la mesa representaban lo que contenían. La copa y la mesa representaban lo que contenían. El pan, que es la palabra artos en el idioma griego, se refiere a Jesús, o sea, el pan de vida. Las referencias al cuerpo, o sea, un cuerpo, como lo vemos, ya hemos visto aquí en 1 Corintios 10, 17, son usadas muchas veces para hablar de la iglesia. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12 y el versículo 5. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Luego vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículos 13 y 20. Dice acá: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que lo que Jesús bendijo fue el contenido de la copa, no la copa misma. No, a él no le interesan las cosas materiales. Por ejemplo, yo para dar esta clase estoy usando una silla, una especie de púlpito pequeño, una mesa, las cámaras que están grabando estos estudios, las luces. Es decir, son elementos materiales que nos ayudan, pero no quiere decir que estamos alabando a esos elementos. No estamos dándoles un lugar más allá de lo que no le corresponden. Por eso entendemos que lo que Jesús bendijo fue el contenido de la copa, no la copa misma. Del mismo modo, el apóstol Pablo se refirió a lo que estaba sobre la mesa, no a la mesa misma. ¿Ve? Lo que estaba sobre la mesa, eso es lo que importa, no la mesa. Vuelvo a decir, pues, que es importante la mesa en el sentido de dar la facilidad para desarrollarlos. Todo lo que materialmente hablando se usa es para darnos facilidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Pues, que los que comen el pan y beben de la copa del Señor están participando espiritualmente con Él
y con su cuerpo y su sangre. Están participando espiritualmente con Él y con su cuerpo y con su sangre. Vemos lo contrario aquí en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 21, que dice ahí: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, los que comían alimentos sacrificados a los ídolos estaban participando espiritualmente con los demonios que los ídolos representaban. ¿Ven? Estaban participando espiritualmente con los demonios que los ídolos representaban. Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, como les prometí en la clase pasada, vamos a ver ya más específicamente sobre la mesa de los demonios. ¿Qué es eso de la mesa de los demonios? El apóstol Pablo escribió, noten esta frase: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, ni comer la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Es decir, que no estaba insinuando una imposibilidad. Lo que estaba mencionando es una incongruencia de participar en dos prácticas que son prácticamente excluyentes, o sea, son prácticamente repelentes. La una no puede estar con la otra. La copa del Señor no puede estar con la copa de los demonios, o viceversa. La copa de los demonios no puede estar con la copa del Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Su punto era que todo el que participaba con los paganos en la adoración alrededor de sus mesas estaba adorando a los demonios asociados con sus mesas. Estaba adorando a los demonios asociados con sus mesas. Entonces, la frase "no podéis" se usa en el sentido de improbable y también no sin dificultad. ¿Qué es esto? Se usa en el sentido improbable y no sin dificultad, como en otros pasajes. Miren lo que dice en Lucas capítulo 11 y el versículo 10, el versículo 7. Dice acá: y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Luego vámonos a Juan capítulo 3 y el versículo 9. Respondió, permítame, sí, no, es Primera Juan capítulo 3 y el versículo 9. Dice acá: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, estamos hablando en el sentido de no podéis. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede, o sea, no podéis pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, no podéis en el lenguaje bíblico con frecuencia quiere decir no debéis. Vamos a ilustrar esto, no debéis, con Mateo 9:15. Dice en Mateo 9:15: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? No debéis, les está diciendo.
pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Ve? Luego aquí mismo en Mateo capítulo 12 y el versículo 34, dice de esta manera: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? O sea, no debéis, ¿ve? Siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ve? Y luego también vámonos al capítulo 16 de aquí mismo, el versículo 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis, dice. No podéis. Entonces, hermanos, vemos acá, puesto que ha de adorarse solamente a Dios, y esto lo tenemos en Mateo capítulo 4 y el versículo 10. Noten lo que dice aquí. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, puesto que ha de adorarse solamente a Dios, Dios espera que sus seguidores no le sirvan a nadie ni a nada más. Si damos nuestra lealtad y honor a alguien o a algo que no sea Dios, entonces Dios es provocado a celos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y hay otras citas más. Por ejemplo, si nos vamos a Éxodo capítulo 20 y el versículo 5. Aquí dice así, hablando de este celo: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué podemos ver, hermanos? Que el apóstol Pablo resaltó precisamente la incongruencia de comer de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. Vamos a leer otra vez. Vámonos a 1 Corintios capítulo 10, versos 16 hasta el 20. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo? Pues, ¿que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros, miren qué importante esto, no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Es demasiado claro, hermanos. Si los cristianos comían alimentos que se ofrecían a los ídolos en las mesas de los paganos, estarían participando en la adoración a los demonios. Yo creo que esto es bien claro, hermanos, cuando dice que no seamos partícipes de la mesa de los demonios. Cuando el pueblo de Israel sacrificaba en el altar
y comía parte del sacrificio. Miren lo que leemos en Levítico capítulo 7 y el versículo 15. Dice ahí: y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Luego en Deuteronomio capítulo 12, versos 17 y 18. Noten lo que expresa: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Entonces, cuando el pueblo de Israel sacrificaba en el altar y comía parte del sacrificio, participaban del sistema de sacrificios y adoración a Dios, se convertían en parte del mismo. Por eso es que el apóstol Pablo aclara que no quiso decir que la carne sacrificada a un ídolo o el ídolo en sí sean algo, sino que él quiso decir que cuando los paganos sacrifican, lo hacen a los demonios. Eso es bien claro. Cuando los paganos sacrifican, lo hacen a los demonios, y no desea que los corintios participen de una adoración que tiene relación con los demonios, porque no se puede ser ambos. No se puede ser ambos. No se puede sacrificar de Cristo, no se puede participar de Cristo y a la vez de los demonios. Es decir, que alguien que participa de Cristo y también de los demonios no es aceptado por nuestro Señor, hermano. Eso es completamente claro. Termino diciendo lo siguiente, hermano, que a pesar de que el principal interés que tenía el apóstol Pablo en este pasaje no era la cena del Señor, porque esto es claro en 1 Corintios capítulo 10, versos 16 al 22, enseñó verdades relacionadas con ellas al tiempo que advertía a los corintios en contra de involucrarse en la adoración a los demonios. ¿Cuál es el mensaje para nosotros, hermanos? Que cuando celebremos la cena del Señor, lo debemos de hacer en la forma más santa, en la forma más pura, en la forma más conmemorativa, de el recordar ese cruento sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de recordar su segunda venida y de recordar precisamente su resurrección. Y claro, cuando decimos que Él vendrá por segunda vez, Cristo ha resucitado, Cristo está vivo. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestras mentes. Termino acá con la ayuda del Señor. El próximo día del Señor vamos a continuar enseñando acerca de todas estas aclaraciones que el apóstol Pablo dio a los hermanos en Corinto y que por supuesto sirven para nosotros como iglesia hasta los tiempos presentes. Que Dios bendiga su bendita palabra.